el curso, como les dije, eh, está basado en relación al concepto que vimos de lo que es bibliología. Recuerden, la bibliología es la rama de la teología que estudia a la Biblia como libro sagrado a partir de su revelación, su inspiración, su formación, sus estructuras, sus contextos. Y avanzando de esa manera, el día de hoy vamos a ver una clase en la cual vamos a ver la preservación y transmisión del texto bíblico. Cómo fue preservado y transmitido el texto bíblico de tal manera que ha llegado hasta nuestros días y cuán confiable es el texto bíblico que tenemos, por decirlo de una manera, en nuestra Reina Valera, en nuestra Biblia textual, en nuestra Biblia Dios habla hoy, la que ustedes se acomoden, que cuando veamos el tema de las versiones y traducciones de la Biblia, ustedes van a aprender a diferenciar cuál es la mejor para ciertas finalidades. Y quizás si están utilizando una Biblia no muy adecuada o una versión de Biblia no muy adecuada, porque hay quienes sí les gusta mucho X traducción. Por lo regular nosotros usamos más la Reina Valera 1960. Pues cuando veamos el tema de las traducciones, sus ventajas y sus desventajas de cada una de ellas, pues entonces ya ustedes sabrán diferenciar y ver qué versión o qué traducción utilizar. Hoy vamos a hablar de la preservación y transmisión del texto, que al final esta es la estructura de clase que propongo para el día de hoy. Vamos a ver un panorama general, una introducción. Vamos a ver cómo se preservó y cómo se transmitió el texto del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del texto masorético y de los diferentes manuscritos que conforman o que forman parte de la familia del texto masorético. Vamos a hablar de la preservación y transmisión del texto del Nuevo Testamento y vamos a hablar de los manuscritos más conocidos del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Ok. Por otra parte, como parte de la clase de hoy, también vamos a hablar de las variantes textuales del Nuevo Testamento. Vamos a conocer o vamos a hablar del Textus Receptus y vamos a hablar del nuevo texto griego. Esta es la estructura de la clase que vamos a ver el día de hoy con la ayuda de Dios. Vamos a empezar entonces. Ok. Ujú. Tenemos entonces la preservación y transmisión del texto bíblico. Quiero partir de un texto que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 17, y lo voy a leer literalmente. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana, a fin de señalarnos el camino al cielo. Eh, yo he expresado lo siguiente: Dios se encargó de la revelación y de la inspiración del Santo Libro. Por lo tanto, también se encargó de la preservación y transmisión del Santo Libro. Aún yo considero que en el proceso de traducción y la manera en cómo inspiró a los reformadores, cómo inspiró a Wycliffe, cómo inspiró a William Tyndale, a Martín Lutero, a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, para también hacer un trabajo de traducción. Yo en lo particular considero y creo que Dios tuvo en sus manos la revelación, la inspiración, la preservación, la transmisión y la traducción del texto bíblico. Y por eso la tenemos en la actualidad.
este santo libro ha sido preservado, como dice la hermana Elena, un artículo que escribió en 1886, dice, en su forma actual, mediante su propio poder milagroso. Así es que es un milagro el que tengamos la palabra de Dios. El enemigo no se da por vencido, trató de destruir la palabra, trató de destruir el texto escrito, por decirlo de alguna manera, pero a mí me llama mucho la atención. Yo analizo Apocalipsis 11 desde otra perspectiva, como nos la da la palabra de Dios, como nos la da el conflicto de los siglos, pero yo la veo desde otra perspectiva viendo esta temática de lo que es la preservación y la transmisión del texto bíblico. Recordemos la manera en cómo la bestia que surge del abismo lucha en contra del texto bíblico, la manera en cómo se simboliza la guerra que se hizo en Francia en contra de la Biblia, pero cómo resurge a partir de 1804 cuando se da inicio a las sociedades bíblicas que han hecho que el texto bíblico sea difundido en gran medida, en gran manera, en diferentes idiomas. En lo particular, yo no congenio con esa idea que dicen, es que en el último tiempo nos van a quitar las Biblias. No, yo no congenio con esa idea porque la Biblia está muy difundida. Lo que sí considero es de que habrá quienes se adjudicarán el derecho a interpretarla y tratarán de dejarnos en ridículo quizá a nosotros como ignorantes, pero yo no considero que algún día los ejemplares de la Biblia dejen de existir, como algunos hermanos lo comentan o lo enseñan a veces, ¿no? Tenemos la Biblia difundida en varios idiomas, en varios formatos, y realmente la palabra de Dios prolifera y más de, bueno, en su mayoría las personas tienen una versión de la palabra de Dios. Y hablando de este panorama, a manera de introducción, hablando de que es uno de los libros más difundidos, según la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que fue la primera sociedad hecha en 1804, después de la Revolución Francesa y después, o en el cumplimiento de aquella expresión de Apocalipsis 11, donde se le dice a los dos testigos que cobraran aliento de vida y subieran hasta el cielo. Se crearon las sociedades bíblicas y hasta la fecha hay muchas sociedades bíblicas. Por lo regular ahora están afiliadas o a manera de grupo, como las Sociedades Bíblicas Unidas, y el trabajo que siguen realizando de difundir la palabra, pues nos da una idea de lo que han hecho. La misma Sociedad Bíblica Británica y Extranjera estima que entre 1815 y 1975 se imprimieron alrededor de 2.458 millones de ejemplares de la Biblia, ¿sí? Entonces, eh, nos damos cuenta del trabajo que han hecho las sociedades bíblicas. En la actualidad, considero que las sociedades bíblicas no están libres de corrupción. Eh, Recuerdo que hace algunos años, se creó la Sociedad Bíblica Emanuel, que es una sociedad bíblica que al parecer está vinculada a la iglesia adventista. Si ustedes han tenido por ahí una versión de Biblia creada o editada por la Sociedad Bíblica Emanuel, se van a dar cuenta que su fraseología concuerda más con nuestra doctrina como adventistas. En el libro de Eclesiastés, en lugar de decir el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice el aliento de vida, o el aliento vuelve a Dios que lo dio. Cuando enseñamos, o yo al menos cuando he enseñado el tema del estado de los muertos a alguna persona que estoy doctrinando,
sí he hecho uso de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Emanuel, porque su fraseología, su terminología concuerda más con lo que es los conceptos que nosotros manejamos. ¿Recuerdan? La Reina Valera 1960, en lugar de decir sábado, dice día de reposo. Hay una versión popular que dice que cuando este cambio hizo la Sociedad Bíblica o las Sociedades Bíblicas Unidas, la Iglesia Adventista amenazó con retirar el apoyo que le daba a las sociedades bíblicas por haber hecho ese cambio. Y el arreglo que llegaron fue, la sociedad bíblica les dijo, bueno, pues está bien, no le vamos a poner sábado, pero ¿qué te parece si en la parte marginal ponemos esto equivale a sábado? Y por eso podemos ver en la Reina Valera que normalmente usamos nosotros, la 1960, esa pequeña leyenda al pie de página, cuando aparece la palabra día de reposo, aquí equivale a sábado. Entonces, hay detalles en las sociedades bíblicas, se han encargado de difundir la palabra, pero sí hay detalles. Estuve recordando también en relación a este tema pues que han difundido la Biblia en diferentes idiomas, han trabajado en México para hacerlo también en diferentes dialectos, y bueno, de una u de otra manera están cumpliendo un propósito divino. Y yo no dejo de pensar que de una o de otra manera el enemigo también trata de hacer de su trabajo buscando hacer que las sociedades bíblicas se corrompan y no presenten cierta fidelidad a veces en las traducciones. Ahora se maneja el concepto de traducciones también ecuménicas que pueden utilizar tanto protestantes como católicos. Y bueno, de una o de otra manera, de eso se han encargado las sociedades bíblicas. La versión Dios habla hoy se considera una versión ecuménica. Existe la versión Dios habla hoy con apócrifos, que está enfocada hacia un público católico. Y está la versión Dios habla hoy sin los apócrifos que está dirigida a un público protestante. Ahora bien, hay una estadística que encontré desde hace tiempo, estoy tratando de buscar estadísticas más actualizadas, pero no aparecen. La más actual que encontré en la página de las Sociedades Bíblicas Unidas, este, dice que en el año 2022 se distribuyeron, o las Sociedades Bíblicas Unidas distribuyeron 35,5 millones de Biblias completas en el mundo, de las cuales el 28% de esta cifra fueron descargadas a través del Internet. Se distribuyeron 7 millones de Nuevos Testamentos y se distribuyeron 123,8 millones de alguna porción de la Biblia. Y esto me hace recordar el trabajo de los Gedeones, en donde pues por lo regular distribuyen solamente Nuevos Testamentos acompañados del libro de Proverbios y acompañados del libro de los Salmos. Entonces, algunos nada más distribuyen el Evangelio de San Juan, otros nada más distribuyen el libro de los Salmos. O sea, a eso se refiere esta parte, que solamente una porción de la Biblia, pueda ser distribuida. Entonces, estamos hablando de alrededor de 166 millones de porciones y Biblias completas y Nuevos Testamentos que fueron distribuidos en el año 2022. Según estima las sociedades bíblicas, ¿no se oye? Según estima las sociedades bíblicas unidas, desde que se crearon las Sociedades Bíblicas Unidas hasta nuestras fechas, se han distribuido de 5,000 a 7,000 millones de ejemplares impresos de la Biblia. Entonces, es el libro más vendido. El segundo lugar lo ocupa El Quijote de la Mancha. Es el libro más vendido a lo largo de la historia, es el libro más distribuido a lo largo de la historia. Y se estima que en la actualidad el 70% del material bíblico que se distribuye lo hacen las Sociedades Bíblicas Unidas. El 30%, el otro 30% lo hacen otras instituciones, como puede ser la Sociedad Watchtower, que también hace un trabajo de difusión
con su versión del Nuevo Mundo, que realmente no es un trabajo fiel a a los originales, pero hacen también su trabajo de distribución, la Sociedad Bíblica Emanuel. Yo no sé si aquí está incluido o si el trabajo que hacen los Gedeones también está incluido en este 70% o no, pero nos damos cuenta que las sociedades bíblicas se han encargado de hacer un trabajo el cual fue profetizado en Apocalipsis 11. Ahora quiero continuar. Es muy cierta la afirmación del espíritu de profecía cuando dice, el Señor ha preservado este santo libro en su forma actual mediante su poder milagroso, que en la actualidad podemos tener acceso a la Biblia por diferentes medios, en texto, en audio, de manera visual, en lenguaje de señas, en código braille, etcétera. Eh, y el conocer esta historia, cómo fue preservada, cómo fue transmitida por hombres comprometidos, que para mí también fueron los santos hombres de Dios, fieles a Dios. Cuando nosotros leemos esta historia de cómo fue preservada y cómo fue transmitida, debiera de despertar en nosotros un sentir de reverencia, de profundo respeto al precioso libro, en todos sus sentidos, y también podernos infundir el firme deseo de proclamar el Evangelio. Si ellos cumplieron una labor a su debido tiempo, nosotros tenemos que cumplir la labor que nos corresponde en nuestro tiempo. Y les leo un testimonio que se encuentra en el libro de la Educación, página 244. Dice, tendríamos que reverenciar la palabra de Dios. Deberíamos manifestar respeto por cada ejemplar de ella. Está hablando de la Biblia desde el punto de vista físico. No darle usos comunes ni manejarlo descuidadamente. A veces ponemos la Biblia como si fuera un portapapeles o como si fuera... Hay quienes aquí tienen su agenda adentro porque dicen, este libro no se me pierde. Hay quienes lo usan como sujetapapeles, qué sé yo. Debemos de elevar el respeto y la reverencia que le tenemos al santo libro, ¿sí? No debiéramos usarlo ni manosearlo descuidadamente. Dice, nunca se debería citar la escritura en broma, ni usada para decir un chiste. No existen los chistes cristianos, eso debería ser abominable para nosotros. Aún en nuestros programas debiéramos ver cómo hacemos uso de la escritura en los ejercicios que hacemos en la sociedad de jóvenes incluso, porque a final de cuentas este libro costó sangre. Este libro ha sido preservado y transmitido de una manera tan milagrosa que hombres fieles han dado la vida por una porción o por todo este precioso libro. Entonces debemos educarnos y educar al pueblo de tal manera que incremente la reverencia y el respeto por este libro en todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos da el conocer la preservación y la transmisión de este texto. Personas que invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo, les costó desvelos, les costó sangre para que nosotros pudiéramos tener, tal como lo conocemos en nuestro tiempo, este precioso libro. Quiero citarles Romanos 3 del 1 al 2. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, hace la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La iglesia del Antiguo Testamento tenía un objetivo, traer al Mesías. Y el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos dice que la iglesia del Antiguo Testamento estaba de parto y el niño o el Mesías prometido nació. Pero también
El apóstol Pablo nos dice que se les fue confiada la palabra de Dios. Yo esto lo tomo también de manera literal. Y aquí tenemos el resultado. Estamos en el subtítulo de la preservación y transmisión del texto del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue preservado de una manera muy celosa y sistemática por parte de los judíos. Y podríamos decir que tenemos en ellos un fiel trabajo que hicieron porque creyeron que este libro era inspirado y era revelado por Dios y le tenían un profundo respeto. En Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos. En lo particular, una interpretación adicional que yo he encontrado es el hecho de que esos dos testigos, si bien el conflicto de los siglos dicen es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también se puede referir a ellos como Moisés y los profetas representados por Elías, o sea, Moisés y Elías como los dos testigos, pero también puedo ver al pueblo judío como un testigo de la preservación de la palabra de Dios y puedo ver a la iglesia cristiana como un testigo de la preservación de la palabra de Dios. Son los dos testigos que Dios ha utilizado también, válgame también esa interpretación de Apocalipsis 11 porque está representado ahí, por decirlo de una manera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la preservación que hicieron los judíos y en la preservación que hicieron los cristianos del Nuevo Testamento. Recordemos el trabajo de Esdras. Ese testimonio ya lo hemos leído en clases pasadas. Dice que Esdras se esforzó por hacer revivir el interés del estudio de las Escrituras y que la obra hizo una obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. El trabajo de preservación y transmisión del Antiguo Testamento lo remitimos a Esdras, que después del cautiverio babilónico hizo un trabajo. Ya traían una dinámica, la dinámica de las sinagogas. Las sinagogas fueron una invención en el exilio babilónico y dedicaban a la lectura de la palabra de Dios, de los textos que tenían acceso. Pero Esdras se propuso en su corazón inquirir acerca de la ley de Jehová, como dice el libro de Esdras, y podemos ver su obra de preservación y multiplicación de los textos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. Ese trabajo que hizo Esdras fue el legado que dio a los que posteriormente también se les llamó escribas. Este espíritu que tuvo Esdras, el de preservar y multiplicar los escritos, el de preservar y de transmitir los escritos, fue un espíritu que cobraron o que tomaron más bien los escribas posteriores a él. La tradición judía le da el lugar a Esdras que le corresponde como el primer escriba y doctor de la ley en el sentido de la recopilación, la multiplicación y en el sentido incluso de la transmisión e interpretación de las escrituras. Y un trabajo especial que hicieron los escribas fue el de reproducir, el de hacer copias. La función que tuvieron a lo largo de la historia, sobre todo posterior al exilio babilónico de estos hombres, eh, fue un trabajo que trajo como resultado el hecho de que hasta nuestro tiempo tengamos el texto del Antiguo Testamento. Seamos claros, ningún texto original del Antiguo Testamento existe. El que escribió Esdras, el que escribió Jeremías, el que escribió Daniel, no existe. Todas son copias o son manuscritos que fueron reproducidos posteriormente por los escribas. Ellos hacían un trabajo exacto y profesional que no admitía errores. Cuando ellos hacían un trabajo,
finalizaban el trabajo, hacían una cuestión de revisión y si encontraban errores, no usaban corrector, no agarraban y decían voy a borrar esto. Ellos lo que hacían era raer el manuscrito y mandarlo a la geniza, que era el depósito de manuscritos deteriorados y que en este caso, bueno, algunos historiadores dicen que incluso los quemaban para que no se hiciera difusión de algún texto adulterado o algún texto con errores. El trabajo de ellos era tan exhaustivo, tan exacto, que no permitían detalles en la reproducción. Muchas veces sabían cuántas palabras tenía el texto que habían copiado y las contaban. Y si por algún motivo se habían equivocado aún en el número de palabras, ese texto no servía. Sabían cuáles eran las palabras que estaban al centro del manuscrito que estaban copiando. Y si cometían errores, el trabajo de muchos días podía ser relegado al cesto de basura, a la ceniza o a ser quemado. Entonces, ellos fueron muy celosos en la preservación y en la transmisión del texto, en copiarlo y difundirlo. Por eso vemos nosotros que, pues el apóstol Pablo no se equivoca. La ventaja de los judíos, a ellos les fue confiada la palabra de Dios, hablando del Antiguo Testamento. Ahora bien, hablemos del texto masorético. ¿Qué cosa es el texto masorético? En pocas palabras, el texto masorético es el texto base en el cual está en el texto base para el Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama masorético? Porque hubo un grupo de escribas llamados masoretas que vivieron entre el siglo 7 y el siglo 10 después de Cristo en la región de Tiberíades y Jerusalén, que se dedicaron a copiar y a preservar el texto sagrado del Antiguo Testamento. La palabra masoreta viene de masora, que significa tradición. Por lo tanto, se considera que la palabra masoreta o el término masoreta significa los portadores de la tradición. Entonces, estos hombres hicieron el trabajo de la preservación del texto del Antiguo Testamento, los masoretas. Los masoretas también inventaron el sistema de vocalización y de puntuación para el hebreo que se utiliza actualmente, que viene siendo un sistema vocálico y de puntuación que se le conoce como el sistema tiberiano, que es utilizado aún en la actualidad. Recordemos, el hebreo no tenía vocales. Quienes se encargaron de crear el sistema vocálico y el sistema de puntuación fueron los masoretas. Y los masoretas también crearon un sistema de puntuación o de vocalización especial para el libro de los Salmos, para el libro de Job, para los libros proféticos, porque la poesía hebrea tiene que transmitir o tiene que ser transmitida en la intensidad que le quiso imprimir el autor originalmente. Entonces, tenemos como resultado entonces que los masoretas hicieron una labor de preservación. Si bien trabajaron entre el siglo 7 y el siglo 10 después de Cristo, ellos traían cierto respaldo por atrás, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué crearon el sistema vocálico? Porque querían transmitir la manera en cómo se tenía que leer el texto, cómo se tenía que pronunciar el texto, etcétera, etcétera. De una manera escrita, porque por lo regular se hacía de manera oral. Y bueno, muchas veces había variantes en el texto, porque había eruditos, por decirlo de alguna manera, que pronunciaban de cierta manera ciertas palabras, otros lo pronunciaban de otra manera, otros lo pronunciaban de otra manera,
y con los masoretas se tuvo que estandarizar esto, ¿sí? Se menciona en específico dos familias de masoretas, la familia de Ben Asher, la familia de Ben Asher y la familia de Ben Neftalí. La más famosa fue la familia de Ben Asher, que es de la que conservamos manuscritos en la actualidad más difundidos. Y bueno, la familia de Ben Asher o el trabajo de Ben Asher tuvo la ventaja de que fue utilizado por Maimónides alrededor del siglo XII y de esa manera, pues, se tuvo mayor aceptación el trabajo de Ben Asher. Aunque también se dice que el trabajo de Ben Asher fue más eficiente o más sofisticado que el trabajo hecho por la familia de masoretas de Ben Neftalí. Entonces, tenemos los más famosos manuscritos que se conservan de la familia de Ben Asher, que son cuatro que he enlistado aquí. Y tenemos en primer lugar el Códice del Cairo o el Códice Cairensis, que es un códice. El códice no es otra cosa más que un libro antiguo, por decirlo de alguna manera, hecho en algún material antiguo, como puede ser piel, a manera de libro, pero que sigue siendo escrito a mano. Son manuscritos a final de cuentas. El Códice del Cairo, que se conserva actualmente en la Universidad Hebrea de Jerusalén desde 1983, es una obra que se considera que fue hecha en 1895 aproximadamente después de Cristo por Mosés ben Asher y contiene el texto de lo que nosotros conocemos de la sección de la Tanaj como los profetas, los Neviim, recordando esa primera clase. Eso quiere decir que la sección de los profetas, todo lo que eran los escritos de los profetas, están contenidos en este códice que todavía se conserva. El códice de Alepo, que fue escrito alrededor del año 920 después de Cristo por Aarón ben Moshe ben Asher, eh, contiene todos o contenía todos los libros del Antiguo Testamento, pero resulta que alrededor del año de 1947, en las revueltas que surgieron por la creación sí, por la creación del Estado israelí, en las revueltas que surgieron en aquel entonces, el códice de Alepo fue quizá robado en una parte o quizá destruido y se perdieron alrededor de 200 hojas de ese códice. El códice de Alepo contenía todos los libros del Antiguo Testamento, pero actualmente casi le falta toda la Torá, solamente tiene algunas porciones de Deuteronomio y le hacen falta los libros de Eclesiastés, de Lamentaciones, de Esther, de Daniel y los libros de Esdras y Nehemías. Entonces, el Códice de Alepo todavía se conserva en lo que queda o lo que se pudo rescatar, por decirlo de alguna manera, todavía se conserva en el Museo Nacional de Israel desde 1957. Otro códice importante de la familia de Ben Asher es el Códice de Londres, o también conocido como manuscrito 4445. Es un manuscrito incompleto del Pentateuco, solamente contiene a partir de Génesis 39:20 hasta Deuteronomio 1:33 y se considera que fue escrito en el año 950 después de Cristo y se conserva en la Biblioteca Británica desde 1891. Entonces, eh, este fue un códice, al igual que el del Cairo, parcial, no contenía todos los libros. Recordemos, el códice de Alepo sí contenía todos los libros, pero fue mutilado y solamente se conserva de una manera parcial en la actualidad. El texto más importante de la familia de
los masoretas de la familia de Ben Asher es el que se conoce como el Códice de Leningrado, que es un manuscrito que data del año 1008 después de Cristo. Es el manuscrito más antiguo y completo. O sea, es más antiguo y completo que se conserva del Antiguo Testamento. Contiene todos los libros del Antiguo Testamento, este manuscrito. Se sigue conservando en la Biblioteca Nacional de Rusia. Ese manuscrito contiene todos los libros del Antiguo Testamento. La única diferencia es de que no sigue el mismo orden que hemos visto de la Tanaj, o sea, viene en un orden diferente, ¿verdad? Pero sí contiene todos los libros del Antiguo Testamento. Y este se considera el más antiguo. Estamos hablando que es del año 1000, del siglo 11 aproximadamente, el siglo X. Entonces, pues era o es el manuscrito más antiguo completo que se conserva del Antiguo Testamento. Y fue el resultado del trabajo de la familia de Ben Asher de los Masoretas. Nada más por mencionarlo, realmente de la familia de Ben Neftalí, su trabajo no fue muy difundido, pero también contribuyó para que se consolidara el sistema vocálico. Quizá el sistema vocálico de la familia de Neftalí difería al sistema vocálico creado por la familia de Ben Asher. Y los textos que se conservan o que se creen que derivan del trabajo de la familia de Ben Neftalí tiene ciertas variantes con la de Ben Asher, no tanto en el texto, sino en la interpretación del texto y en los signos vocálicos y de puntuación. O sea, son diferencias no sustanciales, por decirlo de alguna manera. Se considera que los manuscritos Erfurt 1, 2 y 3 están basados en el trabajo de la familia de masoretas de Ben Neftalí y que pueden ser fechados entre los siglos 11 y 14 después de Cristo. A partir del siglo 11 han surgido otros textos del Antiguo Testamento que combinan el texto de Ben Asher con el texto de Ben Neftalí, solamente por mencionarlos. El códice Reuclin o Reuchlin, que fue hecho en el año 1105, que contiene solamente la sección de los profetas. El texto de Jacob ben Hayim, que fue hecho en 1524, que son textos hebreos, pero son más recientes. Fue hecho en 1524. Y tenemos el famoso texto hebreo de la Biblia Políglota Complutense, que fue hecho en 1520. Y tenemos otras ediciones o las ediciones políglotas de Amberes, que fueron configuradas entre 1569 y 1572. Esto es lo que tenemos de la preservación de los textos del Antiguo Testamento. Cabe señalar, como les dije, que la familia o el trabajo de la familia de Ben Asher fueron los más importantes y que son los que constituyen la base del texto del Antiguo Testamento tal como lo conocemos en la actualidad. Se me olvidó remarcar que el texto de Leningrado fue la base de las tres ediciones de la Biblia hebraica, que fue la Biblia preparada por Rudolf Kittel, un biblista del siglo pasado, así también de la Biblia hebraica de Stuttgartensia, que fue publicada por la Sociedad Bíblica Alemana. O sea, uno de los códices más importantes, regreso un poco, es este, porque es prácticamente en el cual están basadas las Biblias que nosotros tenemos en la actualidad para el Antiguo Testamento. Hablemos un poco de los rollos del Mar Muerto y su importancia. Podemos decir que hasta 1947
el manuscrito más antiguo que se conocía era el famoso papiro Nash, que es simplemente una pequeña porción de la Biblia y se considera que fue escrito en el año 100 antes de Cristo. A ese se le considera el pedazo de manuscrito, el fragmento de manuscrito más antiguo y solamente contiene una combinación de los textos de Éxodo 20 con Deuteronomio 5, hablando de los 10 mandamientos, y solamente la expresión de introducción de la Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6. Entonces, como les digo, ese era el manuscrito más antiguo. Pero en 1947, accidentalmente fueron descubiertos lo que hoy conocemos los rollos del Mar Muerto. Se le consideran así porque fueron descubiertos en la zona o la orilla noroeste del Mar Muerto, en un complejo de cuevas, alrededor de 11, 12 cuevas, 11 cuevas en las que se encontraban muchos rollos. Se consideran alrededor de 972 rollos o fragmentos de rollos encontrados en todo este complejo de cuevas. Se considera que estos formaban parte de una biblioteca o de la biblioteca de alguna, ¿cómo se dice? Em, de una secta esenia que se estableció en esa zona, recordando que los esenios pues eran muy apegados a la literalidad de la ley de Moisés, practicaban las abluciones, los lavamientos, la ley ritual, algo así, bueno, no quisiera meterme en ese aspecto, iba a hablar de Juan el Bautista, pero los esenios eh, eran sectas o eran grupos judíos que se separaban del grueso para poder vivir su vida espiritual conforme a su conciencia, por decirlo de alguna manera. Y se considera que estos libros que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, a orillas del Mar Muerto, este, eran de esa o de una comunidad esenia que se estableció en ese lugar alrededor del siglo primero y dos después de Cristo. Pero los libros que fueron encontrados se han datado o se han considerado que fueron escritos del año 250 antes de Cristo al año 65 después de Cristo, es decir, entre los siglos 3 antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo. Entonces, tenemos a disposición ahora manuscritos muy antiguos, por decirlo de alguna manera. Si decimos que el manuscrito de Leningrado es el más difundido y el más completo, pero fue hecho por los masoretas en el año 1008 después de Cristo, no podríamos hablar de que es un manuscrito muy antiguo, pero era lo que se tenía antes de 1947. En 1947 se descubren estos rollos del Mar Muerto y en su mayoría contiene rollos o fragmentos de todo el Antiguo Testamento a excepción del libro de Esther. Todos los demás libros aparecen ya sea por una fracción o ya sea en su totalidad como lo es el libro de Isaías. Pareciera que esta comunidad de Qumran era muy apegada al libro de Isaías, porque se encontraron muchos rollos y algunos de ellos fueron encontrados en muy buen estado de conservación. En el capítulo 32 de Jeremías, Jeremías le da la orden a Baruch, después de haber hecho el contrato de compraventa de un terreno, dice, ten, ponlo en vasijas de barro para que dure muchos años. Y al parecer, este era el método que ellos utilizaban para conservar los escritos o los papiros, los manuscritos de cuero para que se conservaran muchos años. Hay una página de internet que se llama Proyecto Libros del Mar Muerto, en donde se han reproducido los rollos, algunos rollos que se han encontrado,
y ahí podemos nosotros recorrer el libro de Isaías que fue encontrado. Es un libro de alrededor de 7 metros. Ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden ir recorriendo en la computadora. Claro, lo pueden ver, pero yo lo recorro y no lo entiendo, ¿no? Simplemente veo ahí la escritura hebrea, ¿no? Pero estamos hablando de que son libros que fueron escritos aún antes de Cristo. Y ese libro de Isaías se ha comparado con el texto masorético del libro de Isaías y hay una gran similitud. Un 95% según los expertos son exactamente similares. El otro 5% son cuestiones menores, cuestiones vocálicas, errores de copiado, errores de escriba, cuestiones de ortografía, pero son cuestiones menores que no atentan en el espíritu de la transmisión del texto. Entonces, estamos hablando que con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se nos ha dado a nosotros la firme seguridad de que el texto que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es un texto fiel a lo que escribieron los autores del Antiguo Testamento. Prácticamente el Antiguo Testamento no nos ha causado problemas en su transmisión y en su preservación. Porque los judíos, los escribas judíos, siendo profesionales, fueron muy meticulosos, exactos, celosos, y reverentes en la tarea que se les fue asignada. ¿Sí? Entonces, tenemos claro y debemos de tener claro que tenemos el texto del Antiguo Testamento que ha sido preservado y transmitido con tal fidelidad y con tal integridad que podemos confiar en el texto que nosotros tenemos a nuestra disposición actualmente, confirmado por el descubrimiento también de de los rollos del Mar Muerto. Por aquí vamos a cortar esta parte, José Manuel.